Hola a todos, bienvenidos a La Vida Clara. Mi nombre es Clara, soy abogada con maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos y tengo más de 10 años de experiencia laboral y profesional en el trabajo de defensa de derechos humanos en organismos internacionales. También soy cristiana y misionera a tiempo completo. Antes de comenzar, si esta es tu primera vez en el canal y en esta serie, quiero invitarte a ver la primera parte de esta serie de videos porque es elemental para poder conectar los argumentos y los hechos de los cuales vamos a seguir hablando en esta segunda parte y además proveerte un marco de referencia para esta conversación. En esta segunda parte quisiera comenzar mencionando y abordando algunos de los argumentos pro elección y pro vida, pero antes de hacerlo quisiera dejar muy clara mi posición con respecto a lo que yo entiendo que significa ser pro vida, es decir, cuando hablo de pro vida me refiero a esto. Pareciera tonto o innecesario aclarar que ser pro vida es estar a favor de la vida. La inmensa mayoría de las personas que somos pro vida creemos que la vida comienza desde la concepción y por eso estamos en contra de cualquier práctica abortiva que busque acabar intencionalmente con la vida del no nacido. Pero ser pro vida no se agota en la posición que tenemos en contra del aborto, abarca muchísimo más. Ser pro vida debe ser tener una postura coherente en donde reconocemos a todos los niveles y en todos los casos la dignidad inherente de la vida humana. Y es por eso que desde mi posición no es congruente ser pro vida y apoyar la pena de muerte o medidas que implementen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así como cualquier política que favorezca la opresión, la desigualdad y que atente contra el acceso pleno al disfrute de los derechos fundamentales. Yo no pienso que se puede ser coherentemente pro vida si se es pro vida para unas cosas y para otras no. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque he estado escuchando argumentos y movimientos que están en contra del aborto, pero favorecen ciertas prácticas como la tortura de refugiados que llegan ilegalmente a un país. Y ustedes me dirán, bueno, Clara, pero llegaron ilegalmente. No se preocupen, en la serie de Justicia Social vamos a tener pronto un tema donde les voy a explicar todo acerca de la migración global. Incluso entiendo que hay un movimiento en los Estados Unidos que prefiere identificarse como un movimiento abolicionista y no pro vida. Y me parece excelente porque su posición es abolir el aborto en cualquier causal, en cualquier circunstancia. Sin embargo, hay algunas personas dentro de este movimiento, no digo que todas, que prefieren esta etiqueta abolicionista porque no se consideran completamente pro vida, porque están de acuerdo con, por ejemplo, la pena de muerte. Del mismo modo, existen personas que se denominan pro vida, pero están de acuerdo con el aborto en situaciones excepcionales. Por ejemplo, están de acuerdo con que se despenalice el aborto en ciertas causales como violación, incesto o cuando está en peligro la vida de la madre. Sin embargo, como vimos en el video pasado, si yo entiendo la vida desde la concepción como un derecho humano no susceptible de limitaciones y excepciones, al menos a nivel argumentativo es insostenible la aceptación de estas causales para una persona que se denomina pro vida. Es un contrasentido. En este tema, por supuesto que hay muchísima tela que cortar. Por el lado del movimiento pro elección, es un movimiento que básicamente plantea la centralidad de los derechos humanos de la mujer, en especial desde el punto de vista de su libertad de elegir, la cual a su vez se erige sobre la idea de que la mujer tiene derecho a decidir sobre lo que pasa dentro de su cuerpo. Generalmente el movimiento pro elección no habla del no nacido como un ser humano distinto a su madre, sino como parte del cuerpo de la misma. Y es por ello que se le deja la decisión a ella y se defiende ese derecho a decidir. Y esto es basándose o justificándolo con circunstancias excepcionales, necesidades e inclusive simplemente reconociendo que ella tiene un derecho a voluntariamente decidir. Las perspectivas pro elección seculares usan, a grandes rasgos, este tipo de argumentos haciendo de los derechos y la voluntad de la mujer el centro de la conversación. Sin embargo, y para mi sorpresa, también existen movimientos que se identifican con la fe cristiana que promueven este derecho a elegir, aduciendo incluso que existe una justificación bíblica para esta posición. La mayoría de ideas pro elección que vienen de personas que declaran tener algún tipo de fe en Dios parten, yo creo que de nuestra naturaleza pecaminosa expresada en la creencia de que somos más justos que el Dios de la Biblia. Y bueno, es realmente una lógica que avanza más o menos así. Puede que la Biblia
familia o Dios digan que está mal abortar, o realmente es la iglesia pero no Dios. Pero bueno, hay circunstancias donde es necesario o donde es justo o inclusive es lo más misericordioso. Una vez escuché un comentario que me gustó en un podcast de Jenny Allen, donde ella decía que comprendía la posición y el pensamiento de muchos movimientos pro elección porque intentan mostrar misericordia y en muchos sentidos buscan lo que piensan que es bueno para la madre. Y esto también, aquí nos damos cuenta que muchas de las personas pro elección no se ven a sí mismos como asesinos de bebés, se ven como defensores del bienestar y de los derechos de la mujer. Y pienso que es así hasta cierto punto. Pero el problema aquí es el que planteé enérgicamente en el primer video. Si para nosotros un cigoto, un embrión o un feto no es un ser humano vivo e inocente, es lógico concluir que una conversación sobre el aborto va a estar centrada en los derechos y las libertades de la mujer, porque yo asumo que ella es el único ser humano involucrado en esta decisión. Hablemos un momento, aunque ya lo toqué un poco en el primer video, pero quiero recalcarlo, del uso del lenguaje estratégico del movimiento pro elección. Las campañas pro aborto y la información acerca de cómo acceder a un aborto seguro usan términos completamente inexactos, y digo inexactos no con respecto a mi opinión, sino con respecto a lo que dice la medicina que es, como por ejemplo interrupción del embarazo. Realmente el embarazo no se interrumpe porque una vez que es asesinado el no nacido, tú no puedes retomar esa gestación. También y creo que lo nombraba en el primer video, expresiones como evacuar el contenido fetal o evacuar el embarazo. También he leído aspirar el cúmulo de células. Son usados para evitar otorgarle personalidad o humanidad al niño no nacido. La única manera de continuar los argumentos pro elección es que yo deshumanice completamente lo que está dentro del vientre de la madre. Y es justo por esto que a muchos les parece indolente que las personas pro vida nos opongamos al aborto, porque básicamente el argumento que aducen es que los que somos pro vida nos estamos oponiendo al bienestar de la madre y no estamos pensando en sus circunstancias, que en ciertas ocasiones, en la minoría de las ocasiones, pero ocasiones que pasan, son trágicas y son extremadamente dolorosas. El movimiento pro vida no ignora las luchas ni todo lo que pueda estar pasando a una mujer que se encuentra frente a la toma de esta decisión. Somos conscientes que existen estas luchas y que son lamentables en algunos de los casos, pero que también hay un ser humano completamente inocente cuya vida también debe ser protegida. Algunos de los argumentos seculares no asociados con la religión ni la fe pro elección son los siguientes. Número 1. La gente tiene abortos, independientemente de lo que la ley diga. Esto es cierto, lamentablemente es una realidad que desde el principio de los tiempos las personas han abortado. No obstante, una legislación que consagre la ilegalidad de esta práctica puede contribuir a que haya un proceso de mayor reflexión antes de tomar esta decisión, la decisión de acabar con la vida de un ser humano. El siguiente argumento es: penalizar el aborto no hace que haya menos abortos, sino que sean más inseguros. No pude encontrar estadísticas conclusivas que apoyasen esta información. Si tú tienes una fuente, por favor, déjamela en los comentarios. Estaría muy interesada en leerla. Yo creo que sí es necesario reconocer que la clandestinidad de los abortos pone aún en mayor riesgo a la salud y la vida de la madre. Eso es un hecho médico, no podemos negarlo, pero sigue comportando exactamente el mismo tipo de riesgo para el no nacido. Acaba con su vida. Otro argumento es que casi todas las muertes por aborto son prevenibles. Realmente esta afirmación fortalece el argumento que planteé en la primera parte de esta serie, y es que un aborto jamás va a ser seguro. Nunca podemos hablar de un aborto como un procedimiento 100% seguro al punto de consagrarlo y hablar de él como un derecho. Cuando se interrumpa el proceso natural del desarrollo de un no nacido de una manera abrupta, siempre hay riesgos para la madre y siempre, el 100% del tiempo, es inseguro y muchas veces letal para el niño no nacido. El otro argumento es que el aborto es acceso a la salud básica y se concibe como un derecho. Y como decía en el video pasado, no hay ningún tratado internacional de los derechos humanos, ni universal ni regional, que soporte esta afirmación. Es cierto que sí existen comunicados, recomendaciones no vinculantes, es decir, no obligatorias, y debates provenientes de organismos como la Organización Mundial de la Salud, que es una organización bastante pro aborto, pero al mismo tiempo una organización tremendamente politizada. Pero lo cierto es que, como les decía también en el video pasado, muchísimos movimientos pro aborto, como reconocen que no hay un derecho al aborto consagrado, están en campaña para que se enmienden muchos de los tratados internacionales
que sí consagren un derecho al aborto para que jurídicamente sea más fácil hablar de esto. Pero de nuevo, esto es algo que tendría que pasar para que, conforme a las normas internacionales, podamos hablar de un legítimo derecho humano al aborto. Mientras tanto, no existe. ¿Cómo puede acaso considerarse esta práctica como parte del derecho a la salud cuando intencionalmente acaba con la vida de un ser humano? La mayoría de las veces no frente a la posible pérdida de la vida de la madre. Ya vamos a ver en el tercer video unas estadísticas que nos dirán que esta casi nunca es la principal razón de la práctica de aborto. ¿Estarían de acuerdo con una ley y políticas que promuevan el asesinato de un bebé de 1 semana de nacido? Porque su mamá se siente incapaz de hacerse cargo o porque cree que ser madre atenta contra su salud mental. Probablemente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace a este bebé sujeto de derechos? La diferencia de 7 días, el corto viaje desde el útero de su mamá al exterior. Eso es lo que hace la diferencia entre si lo consideramos un ser humano o un saco de células. Evidentemente estos no son todos los argumentos seculares a favor del aborto, pero creo que son bastante representativos. Ahora voy a serles muy honesta. Una de las partes más difíciles de mi proceso de investigación y escritura del guión para este video fue encontrarme con varias fuentes de personas que aseguran ser cristianas, ser creyentes en Jesús, tanto católicos como protestantes, que inclusive tienen títulos de teología o que afirman que son expertos en Biblia, afirmando que la palabra de Dios, que la Biblia no se opone al aborto y que por ello ellos promueven la aceptación del aborto en algunas causales o en general. Y miren, no es que la posición secular acerca del aborto a mí no me parezca grave por la cantidad de vidas que terminan debido a los abortos, pero como expliqué al principio, yo creo que es comprensible que tengamos opiniones radicalmente distintas si no se comparte un punto de partida acerca de qué es la vida y cuándo comienza esta y qué es lo que se está abortando. Lo que observo con mayor preocupación de estos movimientos que se hacen llamar cristianos es que crean una idea de Dios que corresponde a sus posiciones, a sus opiniones e intereses, no conforme a la Biblia en la que dicen creer. Por eso los siguientes argumentos de grupos cristianos que promueven el aborto voy a analizarlos con bastante profundidad. Este video va a ser largo igual que el anterior, porque yo creo que es importante y si tú eres cristiano y tú crees en la autoridad de la palabra de Dios, no puedes ni debes ser engañado por este tipo de argumentos que están basados en tergiversaciones y en una interpretación completamente infundada de la Biblia. Concretamente voy a referirme a 2 entrevistas hechas a cristianos que promueven la legalización del aborto, algunos de manera general, de manera absoluta, otros simplemente que aceptan las 3 causales, diciendo básicamente que es bíblico abortar. Los enlaces para las entrevistas estarán, junto con el resto de la información que estoy mencionando, en la cajita de información. El primer video al que me voy a referir es el de una entrevista a una persona católica y a un protestante que se presenta como biblista o experto en Biblia. Voy a mencionar algunos de los argumentos como una partecita que tengo anotada de la transcripción literal de lo que dijeron. Decían algo así como: tenemos que ver la parte humana, refiriéndose a la mujer. Es un problema contra las mujeres. Y la persona dice: es inhumano que muera la criatura, el embrión. Imagínense una niña de 12 años. O cuando el niño viene con malformaciones. Tenemos que ir a la Biblia y ver que esto no está penalizado. Es más, ¿dónde dice la Biblia que una mujer que aborta está pecando? En la Biblia no aparece el aborto, por tanto, no es pecado. Voy a exponer con claridad por qué esta persona está completamente equivocada sobre las afirmaciones que está haciendo con respecto a la Biblia y además no tienen ninguna lógica sus afirmaciones. Pero aquí me detendré a decir que esta persona reconoce aún en su lenguaje que estaba hablando de un ser humano, porque dice criatura y luego se devuelve y dice embrión, porque eso lo deshumaniza un poquito más, aunque no lo deshumaniza. Simplemente como que criatura le suena una palabra más humanizante. Pero yo le diría, bueno, ¿quiénes somos para decidir quién y cómo vienen al mundo las personas? ¿Las malformaciones o problemas de otra índole anulan acaso el valor de la vida? Un bebé que es resultado de una lamentable y trágica violación, porque vamos a dejar claro que es una tragedia, es una vida de menor categoría. ¿Dónde está la justificación bíblica de esto? La otra persona, el biblista, dijo lo siguiente:
siguiente. El concepto de aborto no aparece en la Biblia. ¿Qué importancia tiene la vida, la niñez, la mujer? No podemos decir desde la Biblia que esta condena el aborto, porque la concepción de la vida en esos tiempos era diferente. Para el siglo I los niños eran vistos como malos, no era una etapa bien vista, no tenía tanta importancia. Se desechaba a los niños con cualquier alteración física. Las mujeres y los niños eran objetos. Y si eso era en la niñez, imagínense el feto. En este mundo, el bíblico, para él, ni siquiera se concibe esa idea. A Jeremías Dios lo escogió antes de que naciera, pero eso debe entenderse como una presentación de la historia del profeta, no como un hecho literal, no como si de verdad Dios lo escogió antes de que naciera. Es un tema teológico complicado en el que no estamos de acuerdo. Pensemos en los derechos de las niñas. A ver, este biblista, como él se denomina, adopta el mismo argumento secular de centrar la conversación en torno a los derechos de la mujer, a los supuestos derechos de la mujer de abortar. Luego pasa a aportar una serie de argumentos que honestamente son un poco desordenados acerca de que en tiempos antiguos los niños no eran apreciados, entonces en la Biblia no le daban importancia. Y esto realmente es cuando tenemos múltiples referencias bíblicas que afirman el valor de la vida humana desde la concepción. Quiero continuar haciendo referencia a otro grupo de argumentos, quizá bastante mejor pensados y organizados, de la Organización Católica por el Derecho a Decidir, este es el nombre de la organización, quienes fueron entrevistados por el canal de YouTube Las Igualadas. Les dejo el enlace en la descripción. Los argumentos desde el punto de vista católico para el derecho a abortar, según ellas, son que la ley de Dios no prohíbe el aborto ni lo condena. Y lo primero que tengo que decir es que la Biblia sí condena acabar con la vida de otro. El segundo argumento que aportan es que Dios entiende y vive el sufrimiento de las mujeres, que Jesús toma a los que están excluidos y que supuestamente no son dignos y los recibe. Esto es totalmente cierto, no podemos estar más de acuerdo. Pero esto no anula el hecho de que el cigoto, el embrión o el feto también son parte de su creación y son una vida. A Jesús le importa igualmente esa persona que está en el vientre de su madre, tanto como la madre. El tercer argumento es que la vida plena que ofrece Jesús tiene que ser una vida digna donde se pueda elegir libremente. Y lo que tengo que decir esto es que Jesús nunca habló de una vida que se entendiera en nuestros términos. Su vida plena justamente consiste en negarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos. Otro de los argumentos es el ejemplo citado en Éxodo 21, versículos del 22 al 23, para decir que el feto no es considerado persona en la Biblia, principalmente porque la ley solo imponía una pena pecuniaria, es decir, una multa monetaria, por el agravio cometido, en contraposición a la pena que impone cuando se pierde una vida de un adulto. Para que entiendan mejor, este es el versículo. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Quiero detenerme en este argumento porque me di cuenta que es uno que se presenta constantemente como un argumento de autoridad bíblica para sostener la idea cristiana de la proelección, de que podemos estar de acuerdo con el aborto, cuando en realidad parte de una interpretación completamente errada, y además porque este pasaje lidia directamente con el planteamiento bíblico de la vida antes del nacimiento. Ya vamos a ver cómo. Profundicemos un poco en el estudio y contextualización de este pasaje. Comenzaré por establecer que existen dos traducciones diferentes acerca de lo que dice el hebreo original en cuanto al daño que se le causa al no nacido o al bebé resultado de la violencia entre dos hombres, que tiene como un daño colateral para una mujer encinta. La primera posición en cuanto a la traducción es que significa literalmente que esta riña haga que la mujer aborte. La segunda posición es que la consecuencia de la violencia que recibe como resultado de intentar mediar en la disputa por parte de la mujer es el nacimiento prematuro del bebé. Sin embargo, según cualquiera de las dos interpretaciones, un entendimiento sencillo del pasaje nos lleva a la misma conclusión. La Biblia no desconoce la condición de persona del niño no nacido. Veamos fuentes para la primera posición de que efectivamente hacen a la mujer abortar.
Primero quiero referirme a un artículo del diario del Evangelical Theological Society que desarrolla este tema a profundidad. Todo está en el enlace de la cajita de información. Dice así: sin embargo, este argumento, su lógica y sus implicaciones fallan en el contexto legal más amplio del Medio Oriente y del Código del Pacto. Se están refiriendo a Éxodo 20 a partir del versículo 22. En el contexto específico de Éxodo 21-22 y en la visión general del feto en la cultura de esos tiempos y en la Biblia. En este artículo se plantea la importancia de considerar el contexto jurídico de la región en esos tiempos. Las leyes sumerias e hititas regulaban la muerte del feto de manera separada al daño que pudiera sufrir la madre. El Código de Hammurabi, por otra parte, tiene una regulación prácticamente idéntica a Éxodo 21-22. El artículo menciona un punto tremendamente válido, y es que la importancia de entender el contexto jurídico de la región en aquellos tiempos del Antiguo Testamento nos ayuda a comprender que la asignación de ciertos tipos de pena estaba supeditada no al valor que se le diera a la vida de esa persona o determinaba si alguien era persona o no, sino a su estatus social y jurídico. Es por eso que las distintas leyes, ley sumeria, hitita, el Código Hammurabi, la ley asiria, por ejemplo, difieren en la asignación de penas según el orden y la distribución de las posiciones sociales. En este sentido, este argumento a favor del aborto por parte de esta organización católica por el derecho a elegir, básicamente lo que aduce es que como se le asignaba una pena diferente, es decir, una pena pecuniaria, al perpetrador de este crimen que hubiese causado el daño haciendo que la mujer abortara, o según otra interpretación, haciendo que el niño naciera de manera prematura, pero que naciera. Básicamente su argumento es que la Biblia no valora la vida del no nacido al mismo nivel que la vida de una persona nacida y adulta, y que por eso le asignaba una pena pecuniaria, mientras que si la mujer moría decían que ojo por ojo, es decir, vida por vida. Vamos a ver por qué esto no es una interpretación ni plausible ni lógica en el contexto jurídico y bíblico al que nos estamos refiriendo. En el artículo menciona que de manera consistente con la cultura y la sociedad del antiguo Oriente Próximo, las leyes de Éxodo también niegan el argumento de que las diferencias en castigo impliquen diferencias en el carácter de ser persona o no, mostrando que hay diferentes estatus legales. El mejor y peor ejemplo, el de la esclavitud. Los derechos de los esclavos en el Antiguo Testamento, pese a ser muy superiores a los que tenían esclavos en otras culturas, no eran iguales que los derechos del ciudadano israelita. En la mayoría de las ocasiones, el castigo venía determinado por la intencionalidad del perpetrador, es decir, si quiso matar al niño no nacido o no. Pero si el criterio sobre el valor de la vida es la paga de una pena pecuniaria, esto nos tendría que llevar entonces a otras conclusiones, como que en la misma ley de Moisés, el daño o muerte a los siervos o esclavos también se cobra con una pena pecuniaria, con una multa financiera. Estoy hablando muy leguleyamente. Entonces la Biblia también está diciendo que la vida del esclavo vale menos, o que no es una vida, mejor dicho, que es lo que aduce este movimiento que la Biblia está diciendo en cuanto al feto. Aunque no observamos en Éxodo 21-23 un reconocimiento explícito del no nacido como un ser humano, y de allí parte una distorsión de la cual se aprovechan estos movimientos para malinterpretar este pasaje bíblico, analizamos el mensaje usado en este pasaje para mencionar al feto. En el hebreo bíblico se usan 3 palabras diferentes para referirse al feto: Nepel, Golem y Yelet. Golem es la palabra que aparece en el Salmo 139 para denominar al feto, en el contexto de que está siendo entretejido, de que se está juntando. Nepel aparece en los Salmos 58:9, en Eclesiastés 6:3 y en Job 3:16, y es un término técnico para referirse a los bebés que morían al nacer. Yelet es la palabra que aparece en Éxodo 21:23 y es usado normalmente para referirse al feto, al niño no nacido, pero era la misma palabra para referirse a niño en hebreo. Describía tanto a recién nacidos, adolescentes y en ocasiones a adultos jóvenes. Como les decía, esta última es la palabra usada en este pasaje de Éxodo. En Éxodo 21-23 se habla entonces de un yelet, de un bebé, de un niño no nacido que es privado de su vida. De manera consistente, las previsiones legales de Éxodo penalizan al perpetrador del delito basados en su intencionalidad. El artículo que les refería menciona
que debemos notar que en un supuesto de hecho propuesto no hubo intencionalidad de asesinar al bebé en el vientre de su madre, sino que se trata de lo que se llama un daño colateral. Hay otra posición con respecto a la traducción, como les venía diciendo, y es que la traducción significa que fue un nacimiento prematuro, es decir, no que la mujer abortó al niño producto de esta riña, sino que la llevó a tener un alumbramiento prematuro. Y de hecho uno de los principales argumentos es que la palabra que se usa para referirse al niño es Yelet, es una palabra que habla de un niño vivo. John Piper dice que este es un pasaje que, lejos de desconocer la humanidad del niño, reconoce los derechos del niño desde el vientre de su madre. Otra razón para creer que este pasaje habla de que el niño nació prematuro es que hay una palabra en la Biblia que se refiere al aborto, a la pérdida del embarazo, y es shakal. Esta se usa en Éxodo 23:26, pero no es la que se usa en el pasaje que acabamos de ver. Piper insiste, como la primera posición que les dije, que se trata de niños que nacieron vivos. Para Piper, entonces, este artículo también se los dejo en la cajita de información. Este versículo simplemente habla de un niño que nace vivo, y que este es un versículo que se refiere a que si no hay daño en cuanto a la madre o al niño, hay solo una pena pecuniaria. Piper concluye diciendo que la evidencia contextual se inclina por la conclusión de que este pasaje se trata del nacimiento de un niño prematuro o incluso de niños previamente nacidos involucrados en la situación descrita en Éxodo 21. No hay aborto en este pasaje. Ha nacido un niño prematuramente y está protegido por las mismas sanciones que la madre. Por ende, este texto no podría ser usado por los defensores del derecho a elegir para indicar que la Biblia no valora al no nacido como una vida, y mucho menos para decir que promueve el aborto. Yo sé que esta parte fue como un poquito intrincada, pero me parecía súper importante para aclarar que no hay un argumento bíblico en este pasaje para decir que la Biblia aprueba el aborto. Hay argumentos que favorecen ambos planteamientos de las traducciones, que se trata de un niño nacido simplemente prematuramente o que efectivamente se trata de un aborto, y puedes encontrar todo en la lista bibliográfica que te dejo. De cualquier manera, la interpretación única de este pasaje es que la Biblia sí valora la vida del no nacido y que en ningún nivel está promoviendo el aborto. Otro argumento planteado es el de un pasaje en Números 5, versículos del 11 al 35. Este me pareció un poquito más forzado todavía, porque aduce que hay un ritual para comprobar si los celos conyugales, específicamente del hombre con respecto a su esposa, estaban fundamentados. No me voy a detener demasiado aquí porque si tú lees el pasaje, realmente es más que evidente que el pasaje en ningún momento se está refiriendo a ninguna práctica abortiva. Simplemente en este video las personas que lo presentan hacen una interpretación súper personalizada y conveniente del versículo. En ningún momento de esta lectura vas a encontrar que se está refiriendo a un embarazo, a un bebé concebido, ni a un aborto. Por el contrario, al final del capítulo, cuando se plantea el caso, en este pasaje de Números, se contrapone la consecuencia del ritual para la mujer adúltera con el futuro de la mujer que ha obrado bien, que incluye la bendición de la fertilidad. En las fuentes les dejaré un artículo con la explicación detallada que deriva de este argumento, aunque de por sí, de verdad, la sola lectura del mismo te va a dar la respuesta. Como podemos observar, todos los argumentos pro aborto que intentan sostenerse en una justificación bíblica caen por su propio peso. Quisiera hablar un poco de qué sí dice la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos amplias referencias al valor que tiene la vida para Dios, cómo el no nacido es sujeto de derechos. Y lo digo porque es considerado una persona con dignidad y portador de la imagen de Dios desde la gestación. Entre las referencias nos encontramos versículos como Jeremías 1:5, que dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y este versículo es muy importante porque habla de que hay un claro reconocimiento de que Dios formó a Jeremías y que como no nacido Jeremías ya tenía un propósito predispuesto por Dios. El Salmo 139, versículos del 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. También en Isaías 49:1 leemos: el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre.
Dios ya tiene un nombre para ese cigoto, para ese embrión, para ese feto. En Lucas 1:41 vemos una de las exposiciones más hermosas, obvias y claras acerca del valor del ser humano desde el vientre de su madre, y es el momento en el que María, la madre de Jesús, se encuentra con su prima Elizabeth, estando ambas embarazadas. Y Juan el Bautista salta de gozo dentro del vientre de su madre al estar en presencia de otro bebé en el vientre de su madre, que era nada más y nada menos que Jesús el Salvador. Estas no son las únicas referencias bíblicas acerca del valor de la vida reconocida por la palabra de Dios. Te invito de todo corazón a que busques más porque las vas a encontrar, pero creo que proveen un fundamento bastante claro acerca del tema. Algo que quisiera que recordaras de este video es que la Biblia dice que Dios nos creó a cada uno a su imagen y semejanza, y esto no fundamenta solamente la idea de que podemos pensar que Dios tiene una forma parecida a la de nosotros, sino también que somos portadores de una dignidad inherente por el solo hecho de ser su creación. Bueno, voy a dejar hasta aquí esta segunda parte y pedirte que te quedes muy pendiente para lo que será la tercera y última parte de este estudio sobre el aborto. En el próximo video vamos a estar abordando estadísticas relevantes, realidades y mi propuesta acerca de la respuesta que deberíamos tener como cristianos ante este flagelo. Muchísimas gracias por haber visto todo este video, de verdad aprecio mucho que estés aquí. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales para aprender de este tema y de otros temas relacionados con la vida cristiana. Recuerda que puedes aprovechar la creación de este contenido haciendo una donación única a mi cuenta de PayPal en la cajita de información o uniéndote a las membresías de Patreon y YouTube. Para mí esto es particularmente importante porque estos videos tienden a ser desmonetizados parcial o completamente por YouTube, y en ese sentido tu apoyo financiero es aún más importante para que yo pueda continuar haciendo este tipo de contenido. Espero tus comentarios, tus preguntas y nos vemos en el próximo video de esta serie.